Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Rafael Garófano, Enrique Montiel, y estamos hablando de las declaraciones de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ayer en un foro de la Cámara de Comercio, donde hablaba de la creación, la posible creación de 100.000 puestos de trabajo en la provincia de Cádiz en los próximos 4 años, y Emilio, que estuvo allí, además quería intervenir. Sí, bueno, yo estaba que creo que debe ser un error la cifra que estábamos comentando, porque yo sí escuché la cifra del millón, que es la misma que dice Rajoy, y además coincidía. Yo había estado hacía 3 semanas, creo que lo comenté aquí, en un informe de análisis socioeconómico de Unicaja, muy bien redactado por la propia empresa que es de Unicaja, en el que presentó Braulio Medel, y todos los parámetros, se lo decía el propio Braulio, todos los parámetros, tanto de Producto Interior Bruto como de empleo y subida de economía, según esos informes, llegarían en el 17 a el estado del 7, del 6 o el 7. Es decir, que iba en positivo. Entonces, lo que yo escuché de la ministra era similar. Es decir, en un par de años podemos estar muy cercanos. Por ejemplo, había como 500 y pico mil empresas en Andalucía y se destruyeron un montón, y ahora en el 16 estamos en 400 y pico mil, y según Braulio llegaremos a estar al mismo número que había. Una cosa distinta, de las que se han destruido ahora el 80% es de una sola persona, son otro tipo de empresas. Entonces, yo lo que vi en la exposición de la ministra era muy coherente con los datos que conocía de Andalucía y de España. Yo creo que los 100.000 ha debido confundir el millón con 100.000, y en vez de recalcar el millón de España ha dicho 100.000 en Cádiz. Tengo esa sensación, porque no cuadran lógicamente los números. Sí dijo exactamente que era 1 millón. Y después hay otra cosa que lógicamente todo el que es afectado de una parte ve en una intervención de una ministra. Yo tenía al lado los representantes de trabajo, en este caso. Yo tenía en mi izquierda en la mesa a los representantes de FEGADI, ¿no? la Federación de Discapacitados, que hicieron unas preguntas y al final se contesta como en campaña. Cuando ellos lo que preguntaron es para el futuro, pues bueno, la ministra te contesta todo lo que ellos dicen, creen que han hecho, y ellos dicen, sí, claro. ¿Qué ocurre? Que hay situaciones, como le pasaba a ellos, que es que el problema es que todo se ha hecho, pero que el dinero se lo ha dado, por ejemplo, el Estado a la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía no ha pagado, y le deben 500.000 euros. Como eso hay 20.000 casos. Entonces, o sea, la farmacia. Claro. Entonces, yo creo que deben ser un poco más valientes en este tipo de comparecencias, que bueno, que había, yo creo que la Cámara de Comercio, como además, te digo porque normalmente me suelen invitar, y en este caso fue con muy poco tiempo, es decir, que no tenía que tener confirmada la ministra, y bueno, pues había un poco el espectro no solamente del ámbito empresarial, sino también social. Yo creo que deben estar preparados para precisamente decir la verdad de lo que se puede hacer con la realidad para el futuro, porque en general todos los colectivos están un poco cansados de que tú vengas a vender, aunque lo hayas hecho bien, lo que hayas hecho, porque al final lo que se dice es que si lo has hecho porque era tu obligación. Pero en eso que comentas, debían ser más valientes y decir la verdad. No, Emilio, eso no funciona. Tú bien lo sabes. ¿Qué le va a decir Emilio? Debían ser más ponderado, sí. Yo lo digo más crudo. Y que la mentirijilla se venía. Claro, y aguantar un poco el tirón que hay en época electoral, porque claro, en época electoral, más que a la valentía de la verdad, lo que va es a soltar números que puedan acaparar titulares al día siguiente, más que otro tipo de cosas, ¿no? O sea que la ministra la conocemos bien con su recorrido ministerial, ¿no? Pero es que además la coyuntura le ha soltado la lengua un poco para buscar titulares y tal, y por ahí no vamos a encontrar ninguna valentía, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Manolo? No, hombre, a mí me indigna bastante cuando en campaña los políticos
hacen o hemos hecho, yo no voy a desprenderme de la parte de mochila, que yo pueda tener. Lo que ocurre es que, claro, que yo decía lo que haríamos si llegásemos, y nunca habíamos estado en el gobierno, pero en este caso concreto, hombre, el pensar que porque se está en campaña electoral se puede decir cualquier cosa y se puede mentir sin más, impunemente, a mí me parece que eso debiera ser ya desterrado de la vida política, y creo que mucho del descrédito que tienen la política es precisamente esa forma de entender que en las campañas yo puedo decir lo que quiera y luego me olvido, incluido el cinismo cuando Tierno Galván decía es que los programas electorales están hechos para no cumplirse, pero bueno, eso que es una frase más o menos ocurrente, pero que debiera ser desterrada y no tomarse precisamente como algo a seguir. El otro día lo que yo creo que le pasa a la ministra es que le puede la Fátima Báñez candidata a la Fátima Báñez ministra y responsable de una administración, y como le puede lo de candidata, pues suelta lo de los 100.000 euros. Y yo creo, no soy tan bien pensado como Emilio, yo creo que no se equivocó. Lo que ocurre es que se le fue un poquito la mano. Tanto es así, claro, que si aquí hay 200 y pico mil parados en la provincia de Cádiz, pues quiere decir que bajaría el paro al 50% de un plumazo. De un plumazo. Bueno, en 4 años, ¿no? Eso yo creo que y más en un foro como en el que lo estaba diciendo, ofende a la inteligencia de la gente que está allí, porque no se lo cree. Pero es que luego a gente que no estaba allí y que no tiene esa preparación en temas económicos, sabe que eso es mentira, simplemente que es mentira. Yo creo que entonces en ese caso pues ha llegado el momento de que se entienda que eso no debiera dar voto. Hay un clima social, Manolo, que no indigna. Quiero decir, allí en el auditorio, diría todo el mundo, fíjate lo que está diciendo, claro, como estamos en época electoral, pero más que indignado es sabiendo un poco a lo que se va. A lo que se va y la forma de programar los políticos en esta época. Sí, es verdad. Mira, sí es verdad, porque desvirtúa, y en breve vendrá otro personaje, pero como no quiero que digan que lo he dicho yo, porque fue pero distorsiona todo, por ejemplo, en un foro como es el que estoy diciendo, que normalmente, pues vienen representantes empresariales, cuentan realidades y tal y cual. En el momento en el que viene un político en campaña, primero, se llena de adeptos, primero el séquito, ¿no? Todo el séquito que trae. Tú dices, oye, la asociación de vecinos, con todo mi respeto, que hace aquí en el foro económico de esto, el otro, al final se convierte en que el público que va a tener, es como tú dices, para tener un titular. Los entusiastas, ¿no? Claro, es un público, y los demás, como decimos, bueno, ya pasará las elecciones, y ya vendrá. Yo creo que los españoles nos merecemos, que por ejemplo, cuando los políticos hablan de lo que va a pasar inmediatamente después del 20 de diciembre, es que lo que va a pasar es que el PP, si llega a 120 diputados, pues tiene un éxito. Pero el escenario previsible después del 20 va a ser un gobierno de coalición o un gobierno... Y para ese gobierno, para ese escenario, hará falta que digan lo que tienen pensado hacer. Porque claro, ¿cómo se puede hablar? Como si mañana el PP volviera a tener la mayoría absoluta cuando... Eso no se lo vas a quitar tú. Vamos, los españoles no nos merecemos. Mira, eso no se lo quitas tú ni a los de UPyD, que están quedándose de que tienen 1 millón de votantes y que necesitan... Pero y que incluso porque no pueden pueden repetir. Yo antes decía que a mí me parece que gran parte del desprestigio que tiene la política es que llegado a determinada época, y además, mira, no es lo mismo, fíjate, yo hago incluso una diferenciación. Un meeting, que una conferencia entre un auditorio en el que se supone que tú vas allí a explicar determinados parámetros de lo que puede ser la política económica que va a seguir el gobierno, lo que pueden ser, y hacer algunos anuncios de lo que pueden ser medidas que tú vayas a adoptar. Porque en un meeting puede llegarse a calentarse de tanto la boca
que llegues a terminar el mitin diciendo arriba España, como le pasó el otro día a la candidata del Partido Popular, que además es secretaria, la segunda de a bordo en Andalucía del Partido Popular y candidata ahora a la alcaldía, al Congreso de los Diputados por la provincia de Huelva. Quiero decir que bueno, arriba España tiene una segunda parte. Claro, pero es que en los hay que mítines, tomárselo así, como, claro, pero no, pero quiero decirte pero yo lo pongo como el exponente de lo que puede llegarse a calentar la boca en un mítin, que puede ser incluso más disculpable, a la de que tú vayas a un foro económico, un foro universitario para hablar de temas de educación y tú te lanzas a decir cosas que son absolutamente mentiras. No hay que decirlo de otra manera. Vamos a llevar la pelota a ese espacio donde Fernando mete los goles siempre. Vamos a llevar la pelota a ese espacio más. No, al espacio ese donde Fernando chute y gol, ¿no? Es que puede ocurrir que el próximo gobierno que salga es un gobierno de Podemos, PSOE y Ciudadanos. Salvo que un milagro de la Virgen del... Perdona, tú no crees, no dispara tú. No, ¿Hacemos otra apuesta? No, yo no hago apuestas porque después no me la quiere cobrar. Que habrá, mi opinión, y si queréis empezamos a hablar ya del debate de ayer. Pero, perdona, yo quería intervenir un poquito. Terminamos con Rafael, la ministra. Un poquito sobre este tema, porque yo creo que es muy interesante. Estamos en campaña electoral y es lo que dicen los políticos y la receptividad social que hay respecto a lo que dicen, ¿no? Y yo creo que hay ya una inteligencia popular suficiente, ya que tiene años y ha ido madurando, para no indignarse ante lo que dicen. Aunque sea indignante. Claro, yo creo que hay una inteligencia colectiva que es los políticos, bueno, habrá algún ingenuo y tal, o algún despistado y poco informado y tal, pero en general lo que dicen los políticos no es ni lo que van a hacer, ni verdades de tipo social y tal. Lo que van a decir es lo que conviene a su formación para ampliar el espectro electoral, ¿no? Yo creo que hay una receptividad ya madura para interpretar eso, ¿no? Y desde los medios de comunicación se le exige a los políticos y a los partidos en esta época, se le exigen unos comportamientos que van en contra de la naturaleza del partido en momentos electorales. Es que el partido en momentos electorales no está ni para hacer proclamaciones de verdades sociales y tal, sino para ganar las elecciones. Por ejemplo, y con esto termino, a mí me parece muy bien que Rajoy no haya ido al debate de ayer. Claro. Bueno, pues vamos a empezar a hablar del debate de ayer. Porque tiene que ganar. Ya que pasa, siguiendo la terminología futbolística de Enrique, ya que Rafael pasa el balón, pues venga, vamos a jugar. No sé si todos visteis el debate de ayer. Sí. Yo en parte. Pues, ¿qué os parece un nuevo formato de debate? Primero la ausencia, Fernando. La ausencia de Rajoy. Primero la ausencia. ¿Qué os parece la ausencia de Rajoy? El formato, a mi juicio estuvo entretenido, fue vivaz, fue dinámico. La ausencia de Rajoy es coherente. Fue moderno, el formato moderno, y eso que yo lo vi en 13 Televisión. Es coherente. Que 13 Televisión es de las cosas más casposas que hay en el dial, ¿eh? Él se buscó la vida. A mí me han dicho que no. A mí me han dicho que tú ves 13 y alguna vez se coge el gato al agua no en, te creas. En internet. Venga. Ayer, debate de ayer. Coherente. Él se fue a Telecinco porque él no debate con todo el mundo no es igual. Él o debate con Pedro Sánchez o no debate. Sí, pero lo de Telecinco estaba grabado, ¿eh? Bueno, pero estaba grabado para ese momento. Por lo tanto, es coherente con él. Es decir, es que yo no creo... Que el otro día estaba, perdona que me quedé alucinado con... Estaba Calleja grabando el programa con la vicepresidenta, hablan con Rajoy y Rajoy estaba viendo un partido del Barcelona Rayo Vallecano y leyendo un libro a la vez. Y además hablando por teléfono con Calleja y la vicepresidenta. Y fumándose un puro. Y digo, este hombre es increíble, ¿no? Digo, yo no soy capaz. Es gallego. Multifunción. Bueno, que es coherente que no haya ido. Es decir, que él no cree en esto. Él cree que debe medirse con el candidato del PSOE. No diga, perdona, no diga no cree. No, claro. No sabe que no le conviene eso. Claro. Sabe que no le conviene eso. El otro día, Rafael, escuché entonces yo no a alguien, que... Emilio a lo mejor, es que, que de esto ha trabajado mucho, sabe que hace bien en no ir estas cosas se valoran, Rafael, después. Sí. Sí, cuando pasa el tiempo, dice, fue acertado o no. Sí, si el resultado luego es bueno, dice, hiciste bien. Arenas se equivocó, con el famoso, no yendo a aquel debate porque se pensaba ganador.
y luego se arrepintió. Claro, aquí la diferencia es la siguiente. Lo que hizo Arena en aquel momento fue, bueno, pues una equivocación. Mariano Rajoy es el presidente del gobierno. Él es el presidente del gobierno. Y además tiene toda la argumentación, que ahí salía Casado a argumentar también en el programa posterior, que el presidente del gobierno está en 20 sitios, tiene que estar en el G20, tiene que estar con París, tiene que estar... Bueno, eso es lo que dice. Bueno, perfecto, bien. Ahora, el formato que me parece a mí casposo es el del País, que ya se lleva mucho tiempo componer al ausente, porque eso es muy casposo ya para mí, porque se ha hecho habitualmente en las televisiones locales. Para castigarlo, Emilio, eso es para castigarlo, porque el que manda es el medio de comunicación. Si no viene, te castigo. Bien, perfecto. Porque aquí el que manda soy yo. Vale, pero Rajoy se fuma un puro, pero ya está, y le importa una Rafael, puñeta que le pongas. Eso ya está manido. El 21 lo veremos. Bien, le segundo, importa un comino. yo creo que estuvo novedoso, divertido, hombre, chocante, porque claro, como decía en algún comentario, le faltaba llamarse colega y tronco. Es decir, eso choca frente a lo que hemos visto hasta ahora, ese respeto y eso de usted que tenían los candidatos. Por lo tanto, ha sido algo novedoso, a algunos le puede gustar más o menos, pero lo que está muy claro es que creo que Rajoy lo ha hecho muy bien, y Rajoy es el único que puede salvar a Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez tuvo una intervención, el pobre es que tenía dos frentes, lo hacían como referencia, al pasado. Es que Perdona, Rafael, con esto termino. Y sin entrar en detalle, que lo diréis cada uno de vosotros, de cómo estuvo cada uno, sí te digo que en general el único que lo va a salvar es Rajoy en el momento en el que haga un debate del presidente del gobierno con el aspirante. De ahí lo podrá salvar. Sí. O sea que Pedro Sánchez debe estar encantado de que Rajoy no vaya y que lo elija él posteriormente. Claro, Emilio, pero lo salva como mal menor. Como mal menor, es decir, sí, como mal menor, porque ese colegueo que tú dices que había, y que yo no niego, si está Rajoy presente, el 3 contra 1 es inevitable. Es inevitable. Porque entre ellos tienen ciertos sectores y querrían ampliar su electorado. O sea que también hay una pugna entre ellos. Pero sobre todo, quitar al que está. Claro. Es decir, que habría un porcentaje muy grande de 3 contra 1. Si Rajoy no va, critican la silla. Pero es un tema teórico, pero no hay la sensación social de los espectadores de ver 3 críticas desde distintos frentes contra Rajoy. O sea, que si él fuera el marido de Celia Villalobos, le hubiera aconsejado que no fuera. Ayer ganó Rajoy el debate. Ayer ganó Rajoy el debate. Luego, yo creo que hizo bien en no ir. Ya veremos. Ayer ganó Rajoy. Ya veremos. Bueno, escucha a Manolo. Yo estoy discrepo totalmente con vosotros. Pero Manolo, por favor. Discrepo totalmente con vosotros, y además es que creo que muchas veces se confunde, y no es el derecho del candidato a ir al debate que quiera. El derecho que lo tiene es el ciudadano de que en debates que entienden. Eso es querer desde fuera del partido meterle a los partidos políticos una dinámica que tú sabes que ni existe ni va a existir. Pero el partido político ahora quiere ganar las elecciones. No asumir y a Alberto Garzón no le dejaron una silla vacía. Unos principios que le vienen desde la sociedad, dejado una silla vacía, pero quiero decir el buen comportamiento político. Yo no estoy. ¿Por qué no le dejaron a Alberto Garzón una silla vacía? Pero mira, yo no estoy juzgando si desde el punto de vista de estrategia electoral es conveniente o no conveniente lo que hace eso, que desde el punto de vista de estrategia electoral yo estoy de acuerdo que desde el punto de vista de estrategia electoral cada uno y su partido decide lo que tiene que hacer. Yo estoy hablando desde el derecho que tienen los ciudadanos a que en las 4 formaciones políticas que tienen más posibilidades de acercarse a gobernar, bien en solitario, bien con acuerdo, estén presentes en un debate y la gente lo escuche. Yo soy de esa opinión. Pasando ya, y eso sin entrar en que también creo que, claro, se ha producido un fenómeno curioso, y es que partidos que tienen representación parlamentaria, bueno, pues, como se dice, que según las encuestas, pero claro, aún que esos partidos, yo creo que deben ser y deben participar en debate, es evidente que no están en la situación de lo que estamos hablando de los 4 partidos que pueden conformar mayorías
y ser los que de alguna forma conformen los gobiernos que durante 4 años vayan sobre el tema de ayer. Hombre, pues a mí me parece que fue, primero, algo nuevo y no es un tópico. Las personas que estaban debatiendo allí pertenecen a una generación que no había discutido con posibilidad de ser presidente del gobierno en este país. Eso por una parte. En segundo lugar, el formato por internet. Y eso hay que darse cuenta de una cosa: ese formato, que es muy novedoso, tiene más importancia no por la gente que vio ayer el debate, que comparado con la que vio a Rajoy en Telecinco seguro que es muchísimo menor, pero sí tiene que al día siguiente, hoy la gente está hablando del debate que se produjo en el país y no está hablando de la conferencia que pudo tener. Y luego ya, yendo sobre lo que pueden ser la intervención de cada uno se ajustó muy bien al tipo de público que ayer se estaba dirigiendo, que era internauta, gente que se maneja en el internet. No olvidemos que Pablo Iglesias tiene 1.400.000 seguidores en la red. Claro, por eso salió como ganador también. Claro, ¿no? Evidentemente. Fijaros, Rivera, 420 y tantos mil seguidores. Pero es que el partido que más tradición tiene de gobierno, y eso, para que veamos muchas veces las estructuras de los partidos, lo antigua que se han quedado, 200 y pico mil seguidores. Es evidente que incluso ayer, si os dais cuenta, quién ha quedado por el medio en el que se desenvolvía y los mensajes que se mandaron, pues coincide prácticamente con esto. Y luego está también ya, ayer se aclararon, yo creo, que ciertas cosas. En un determinado momento, el candidato Rivera actuaba ayer en ausencia de Rajoy como el que puede ser, si no en esta, a lo mejor en las próximas, el candidato del partido de centro derecha que posible sea el más mayoritario. Y sus mensajes fueron, para el electorado que se dirigía, nítido, contundente en el tema de la unidad de España y del tema ese. En el tema de política económica él no se anda con tapujos, el contrato único y lo que sea, y en política internacional dirigiéndose a ese electorado. ¿Qué hizo Pablo Iglesias? Pablo Iglesias hizo ayer irse hacia el electorado que no estaba allí ayer Garzón, y parte del electorado del PSOE, de ese que él piensa, con los piropos que hacía continuamente al PSOE de los años tanto, como diciendo, si alguien quiere ser hoy socialista, de los que erais vosotros, que no erais revolucionarios del PSOE, tenéis que votarme a mí. Y claro, el más incómodo, evidentemente, el más incómodo y el que lo tenía más complicado era Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez le estaban muriendo los tobillos por los dos lados. Rafael, luego habla Enrique. Era el más incómodo porque no estaba Rajoy. Claro. Luego Rajoy hizo bien en no ir en función de sus intereses. Y cuando lo tenga en el debate de los dos, lo salvará en la medida que es un mal menor, porque no puede abstenerse de todos los debates. Claro. Es decir, Enrique, que terminamos. Sí, no, yo lo que veo aquí es que donde pesca Ciudadanos y Podemos es en el vivero del PSOE. Todos los peces están ahí metidos. En el PP Ciudadanos ha cogido mucho. Ya se ha cogido, pero ya ha cogido todo lo que tenía que coger. Pero ahora está ampliando el caladero. Fijaros que ayer Rivera no se dirigía al electorado del PSOE. Él se dirigía al electorado del que no estaba presente y él era el representante de la opción. Que no se dirigía con la que le pegó a Pedro Sánchez a cuenta del nacionalismo. Pero con el nacionalismo le dio. Le dio, pero en todo el. Era la defensa de la unidad de España, que es el mensaje de la derecha. El sentir de la derecha, que no estaba allí. Pues ese es un error de la izquierda, porque esa bandera debería cogerla todos los españoles de buena fe. Porque además todo lo que quieren los nacionalistas de Cataluña es meternos la mano en la cartera a los demás. Yo creo, ya me has puesto en el disparadero. Yo creo que en las próximas elecciones, en gran medida, es un referéndum sobre Cataluña. Sí. Y los andaluces tenemos que tener claro que es un referéndum sobre Cataluña. Y si hay algún partido que no tiene claro en sus propuestas y habla del derecho a decidir y de las monsergas, ese es el partido que debe quedar fuera para los andaluces y decidir los votos entre todos los partidos, sean los que sean, con las propuestas que sean, que no tengan
esa monserga que va directamente a facilitar la independencia de Cataluña. Estoy de acuerdo Así de contigo, claro. Enrique. Estoy de acuerdo Estaba contigo. deseando decirlo ya. Bueno, di que estás de acuerdo pues contigo. Con lagrimones. Un Pasarán, referéndum con- pues, Después de la Rafael, soflama patriótica de Rafael, damos por concluido, no sé si hay alguna dedicatoria A de don nuestro Joaquín, departamento. don Joaquín Yáñez, que también lo coincidimos con la ministra, que nos sigue permanentemente, a Paco Romero, que de Deportes Romero, que además visualiza algunas veces a miembros de la tertulia, y a nuestra querida amiga Elvira Loureiro del Loureiro, Y el tic-tac. de la Gallega. Y el tic-tac de tiempo libre, de todas las cosas paradas en Cádiz. Vamos, eso ya te lo he encargado a ti por tu negociado. Ese negocio es mío. Eso es tuyo, sí, sí. Señores, Tic-tac, tic-tac. Señores, sigue parado todo, no se ha avanzado en nada, ni hay tiempo libre, ni hay olivillo, ni hay nada. Cádiz sigue parado. Bueno, terminamos el café del correo con el tic-tac de Enrique Montiel. Agradecemos a nuestros invitados, a Rafael Garófano, a Emilio de la Cruz, a Manolo Gómez de la Torre, a Enrique Montiel, sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para el próximo café del correo, que he de decir que no sé si será el día 8 o el día 15, supongo que será el día 15, porque el día 8 es fiesta, y supongo que será el día 15, que será el último café del correo antes de las próximas elecciones. Así que nos vemos dentro de 15 días.